Bienvenidos al tutorial acerca de MySQL. Mi nombre es Osamu Yokosaki y espero que sea de tu agrado. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el componente teórico que tienen las bases de datos antes de empezar a hacer la programación. Para esto espero que me acompañes y podamos disfrutar de este video. Primero, ¿qué es una base de datos? Eso es lo que debemos de entender, ¿sí? Introducción y conceptos de las bases de datos. Una base de datos, como vamos a ver ahora, es un sistema, una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar estos archivos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no solamente vas a tener archivos separados con criterios ajenos, digamos así, dispares, sino que tienen una lógica que los reúne, un criterio de agrupamiento. Las bases de datos se separan e históricamente lo hacen de lo que son los ficheros propiamente porque las bases de datos tienen una estructura y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre bases de datos relacionales, por tanto tienen toda una lógica, todo un comportamiento detrás. ¿Cuál es el propósito de una base de datos? Es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, separarnos un tanto de la realidad, verla, analizarla y a partir de ella describir todo lo que sería el comportamiento de los datos. La abstracción como tal es tomar un objeto y describir sus características y estas plasmarlas en un diseño. También podrías hacerlo sobre una transacción, no es solamente el escenario en el que tengas un objeto como tal, un objeto físico, también puedes tener un objeto transaccional. Bueno, ¿quiénes acceden y cómo acceden a tus bases de datos? Primero, vamos a hablar de la definición del concepto que nos lleva a esto. El llenado y obtención de datos son la función más importante de una base de datos, pero cada tipo de usuario tiene diferentes necesidades. Para responder a ello, se debe identificarlos. Los usuarios normales es nuestro primer subgrupo. Este tipo de usuarios son los que acceden a través de una pantalla, de una interfaz, de una ventana, como quieras llamarlo. Pero es una ventana que tú la has programado para que acceda a tu base de datos en un ambiente controlado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Es más que todo un usuario transaccional. Es por ello que no tienen gran interacción más que la de realizar transacciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Altas, bajas, modificaciones, consultas y demás. Pero no llegan a afectar, digamos, a un nivel estructural, no llegan a hacer otro tipo de transacciones en tu base de datos, operaciones más complejas, digámoslo así. Los programadores de aplicaciones, ahí es donde entramos nosotros. Cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación, cuando estamos haciendo un sistema, nosotros somos programadores de aplicaciones. ¿Qué es lo que nos dice acá? Son aquellos que acceden a la base de datos desde una interfaz de desarrollo para operar sobre ella. Voy a hablarte un poquitito de manera superficial sobre esto. ¿Qué es una aplicación o una interfaz de desarrollo que opera sobre la base de datos? Nosotros vamos a hablar principalmente de dos elementos, ¿ya? Que es el Database Engine, que es el motor de la base de datos, y la interfaz de administración de la base de datos. Es la pantalla sobre la cual tú puedes hacer ciertas operaciones. Adicionalmente, ¿qué accede a tu base de datos? El software que tú desarrollas, ya sea un PHP, un C#, Java, el lenguaje que tú elijas, ¿sí? Va a gestionar la base de datos, pero tú tienes acceso a esta base de datos a partir de tu código. Bueno, los usuarios sofisticados, hablamos de lenguajes de consultas y OLAP. Son interfaces especializadas, son interfaces muy, digamos, no habituales y requieren un tratamiento diferente. Por ejemplo, el OLAP, estamos hablando de Online Analytical Processing. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de este caso? Es que nosotros podemos gestionar nuestras bases de datos, pero a un nivel de registros históricos, y esto lo hace bastante interesante y podemos obtener bastantes elementos bien importantes para cualquier organización a través de esta exploración. Los usuarios especializados son usuarios más avanzados, como las bases de datos espaciales, por ejemplo, pero nosotros vamos a hablar de la relación que podría tener una aplicación con GPS relacionada a tu base de datos. El Computer
Assisted Design, el diseño asistido por computadora, sistemas expertos. Después tenemos inteligencia de negocios, inteligencia artificial. Bueno, el número de aplicaciones que tú puedas asociar a una base de datos es inmenso. Bueno, modelo de datos. Aquí vamos a hablar de dos niveles, el conceptual y el convencional. El conceptual es un nivel que está separado de lo que es un lenguaje de programación de base de datos específico. Bueno, no estás atado a ninguna herramienta. De hecho, dice, los modelos conceptuales, también denominados de alto nivel, facilitan la descripción global del conjunto de información de la empresa con independencia de la máquina, por lo que sus conceptos son cercanos al mundo real. No te interesa en realidad ver en qué lenguaje vas a programar, qué software de base de datos vas a utilizar. No te interesa saber eso, te interesa saber cómo van a estar estructurados tus datos. Para ello utilizamos el diagrama entidad-relación, que es en esencia lo que vamos a trabajar en estos dos primeros videos. Por otro lado aparece el modelo convencional. El modelo convencional se encuentra soportado por los SGBD, sistemas de gestión de bases de datos, o tal vez vas a encontrar en otros videos como DBMS, Database Management System, ¿sí? Y están orientados a describir los datos a nivel lógico para el SGBD, por lo que sus conceptos son propios de cada SGBD. Vas a encontrar que existen diferencias, muchas de ellas sutiles y otras sí un poco más grandes, acerca de cómo es el comportamiento de una base de datos. Acá podemos ver un diagrama entidad-relación, ¿sí?, en el que se pueden entender algunos elementos, pero lo voy a hacer de manera bien superficial, ¿sí? No vamos a profundizar. Aquí podemos ver las entidades, ¿sí?, los rectángulos, podemos ver las relaciones, podemos ver el criterio de cardinalidad. Acá vamos a ver los atributos, este es nuestro atributo identificador, y finalmente vamos a ver acá las líneas que unen a cada uno de nuestros elementos. Esto es fundamental para el modelo entidad-relación. Vamos a encarar al modelo entidad-relación el simple, ¿sí? No vamos a irnos a un caso más específico. Acá podemos ver el modelo convencional, pero mira la diferencia entre el conceptual y el convencional, donde tenemos las tablas que hemos creado. Esto normalmente es resultado ya de una programación previa que vas a hacer en el DBMS, en el sistema de gestión de base de datos. Vas a ver a partir de estos elementos, ¿sí?, las características que tiene tu base de datos. Pero ya te digo, este diagrama es dependiente de lo que tú ya hayas hecho en tu software de gestión de base de datos, ¿sí? Modelo relacional. Acá en el modelo relacional quiero que hagamos énfasis en estas tres tablitas, ¿sí? Vamos a empezar con la ID cliente. Esta es la tabla cliente, la tabla cuenta y la tabla de relación cliente-cuenta. Primero, acá tenemos algunos atributos, algunas características de esta nuestra tabla. Por ejemplo, está el valor asociado al ID del cliente, el nombre, la calle del cliente y la ciudad donde vive este cliente. Así también en la segunda tenemos el número de cuenta y el saldo. En la tercera vamos a tener el vínculo que existe entre las dos, porque aquí aparece el número de cuenta, ¿sí?, el identificador del cliente, y acá el número de cuenta atrás. Entonces, es mediante esta tercera tabla que las otras dos funcionan. No lo olvides. Esto nos va a llevar de cierta manera a la normalización. Esta todavía no podría decirte que está correctamente normalizada, pero se acerca, ¿sí? Ya podríamos ver acá criterios de la tercera forma normal, pero hay cositas que todavía a mí no me caben para la segunda forma normal más que todo. Bueno, sigamos entonces y veamos los lenguajes de las bases de datos. Son tres: LDD, LMD y LCD. Bueno, el lenguaje de definición de datos es para especificar el esquema de la base de datos a nivel estructural. Ahí me encanta hacer la analogía entre una base de datos y un edificio, porque en este podríamos concentrar los tres criterios que te voy a mencionar. El LDD significa todo lo estructural de tu edificio, ¿sí? Y si tú hablas con un ingeniero civil, él te va a explicar, por ejemplo, que hay elementos que no se pueden modificar una vez que ya se ha trabajado, ¿sí?, ya se ha construido parte del edificio, es decir, los cimientos, temas como el cálculo estructural para la altura,
eh, el tipo de habitaciones que se va a tener, cuál es su funcionalidad, cuál es su destino. Ese tipo de cosas normalmente están destinadas a responder a un requerimiento específico. Es entonces que nosotros tenemos en el lenguaje de definición de datos una analogía con lo que sería el edificio como tal, siendo que nuestra estructura de la base de datos no debe cambiar, y si lo hace no debe ser dramáticamente. Vas a manejar gran cantidad de datos, y si tú modificas la estructura de una base de datos, es posible que los datos no te dejen modificar, o por el otro lado sean los datos que se vean afectados en su integridad. LMD, el lenguaje de manipulación de datos, es aquel que te permite, no te voy a decir trabajar a un nivel estructural, porque no es el criterio, sino estos van a trabajar sobre lo que ya tiene como estructura tu base de datos. Sobre ella van a trabajar, van a ingresar datos, van a modificarlos, van a eliminarlos, van a actualizarlos. Todo esto sobre lo que ya hay. Haciendo de nuevo la analogía, te vas a vivir en un edificio, tú entras al edificio, ¿sí? Tú eres un nuevo habitante del edificio, pero esto no indica que vayas a llevarte un cuarto del edificio o al edificio. No puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces es un LMD. Vas tú como un elemento que puede ser transitorio o puede estar de forma, no vamos a hablarlo definitivo, ¿no? Pero sí con más constancia. LSD es la forma y el acceso que vas a tener a tu base de datos. ¿Qué permisos tienes? Es el equivalente a la llave que tú tendrías para ingresar al edificio al que tú te has trasladado. ¿Está bien? Pero si te trasladas a un edificio, te dan tus llaves, vas a tener las llaves de acceso al edificio y de acceso a tu apartamento. No así al apartamento de vecinos, ni nadie más. Esa sería la lógica de seguridad que tendrías que tener para recibir una llave, ¿verdad? Lo mismo sucede con las bases de datos. Vas a tener permisos, pero no para toda la base de datos, salvo un usuario muy específico que lo voy a explicar cuando estemos hablando del LSD. Bueno, vámonos entonces al lenguaje de definición de datos, donde decimos: define el esquema de una base de datos mediante el uso de expresiones combinadas con las instrucciones indicadas. Se define como las sentencias que alteran la estructura misma de la base de datos. Son 4 esencialmente: create, crear; eliminar, drop; alterar, alter; y truncar, truncate. Las primeras son más naturales, o sea, la comprensión de estas es natural. Crear una base de datos, crear una tabla, crear una vista, crear lo que tú desees crear en una base de datos, lo haces a través de la instrucción create. Eliminar lo haces con drop. Modificar la estructura de una tabla, de un procedimiento, de una vista, lo haces con alter. Pero truncar, truncate, te va a permitir eliminar gran parte de los criterios de configuración que va a tener tu tabla. Hay algunos elementos, por ejemplo, cuando tú borras y tu tabla tenía valores autogenerados, que es decir, autoincrementos o identity, en el caso de SQL, se van generando números por detrás, pero estos números no los vas a utilizar siempre, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido no los vas a utilizar siempre? En el sentido de que estos se generan para darle una identidad a esa columna, pero tú vas a hacer una búsqueda diferente. Puedes hacerlo por nombre, incluso obviamente puedes hacerlo por esa misma columna, pero cuando estás haciendo las pruebas, lo más probable es que llenes una cantidad determinada de registros y al momento de entregar la base de datos ya no los vayas a utilizar. Entonces haces un truncar, un truncate, limpias la base de datos y ya está lista para la producción. Ese es el escenario en el que habitualmente utilizo esta instrucción, ¿sí? El LMD. El lenguaje de manipulación de datos, LMD, permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos apropiado. Se define como las sentencias que pueden acceder, modificar los registros de una base de datos, pero no así su estructura, lo que te decía, ¿no? Puedes pintar si quieres un cuarto de cualquier color, azul, verde, no sé, pero de todas maneras va a seguir siendo ese cuarto. Incluso podrías derribar un par de paredes, ¿no? en un departamento, pero de todas maneras no estás no estás quitándole un piso al edificio, ¿sí? LMDs procedimentales requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos. Más que todo son
funciones, elementos que tú tienes que programar. Es un poquito más complejo que los declarativos, que también se los conoce como no procedimentales, que requieren que el usuario especifique qué datos necesita sin especificar cómo obtener esos datos, ¿sí? Con las funciones que ya vienen en la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos vas a tener estos resultados sin problema. Dentro de lo que son los LMDs, las instrucciones principales son select, una consulta a los registros que satisfagan un determinado criterio, es decir, vas a traer de la base de datos algunos elementos según un criterio que tú desees, ¿no? No sé, por darte un ejemplo, podrías elegir a todas las personas de sexo femenino o de sexo masculino, o aquellos que son mayores a 21 años. Esos son los criterios específicos para una consulta. Insert, añade registros por lotes de datos, filas en una tabla única de una operación. Vas a ingresar una fila, un nuevo registro, vas a un nuevo valor, registras a una persona, un vehículo, un número de celular con la instrucción insert. Update, modifica los campos indicados con el valor específico en la sentencia. Por darte un ejemplo, tú quieres modificar tu estatura o tu peso. ¿Sí? Has bajado de peso, entonces quieres celebrarlo actualizando tus datos personales. Delete, elimina los registros, filas que están indicados en la sentencia. Otra vez, cumples un criterio específico y ese lo borras. Bueno, pero aquí una aclaración. Yo te recomiendo evitar esta instrucción. La delete, evítala en lo posible. No es que esté prohibida, no, para nada, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Te explico. Muchas veces el delete tiene problemas porque te va a dejar huecos y va a afectar la integridad de tu base de datos. Un ejemplo que yo utilizo, por ejemplo, es: se retira un empleado de tu empresa, ¿sí? Y este empleado ha generado operaciones en las que se han alterado, se han modificado, se han ingresado datos a la base de datos, y quieres saber quién es el encargado de haberlo hecho. Entonces, en ese sentido, si tú pones delete, imagínate, es como que desaparecieran esas transacciones, esas operaciones, y eso no queremos. Entonces, fíjate siempre bien en qué escenarios y bajo qué conceptos vas a aplicar la instrucción delete. LSD. El LCD es aquel que nos da los controles, nos da los permisos para trabajar en una base de datos. Acá tenemos el grant y el revoke. Permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas. Ese es el grant. Y el revoke permite quitarte estos permisos, ¿sí? Bueno, esto es dependiendo de tus usuarios. A un grupo de usuarios, a una persona en específico, tú ya puedes ir manipulando eso de cierta manera. Pero ¿qué es un gestor de base de datos? Es un sistema de administración de base de datos, SGBD o DBMS por sus siglas en inglés. Es aquel que controla la organización y almacenamiento, además de la recuperación, seguridad e integridad de los datos que tengas en una base de datos. Dicho de otra manera, es aquel que está verificando que todo lo que sea referido a tu base de datos funcione correctamente. Bueno, entonces todo esto va a trabajar de esa manera. Acepta solicitudes de las aplicaciones y ordena al sistema operativo transferir los datos apropiados. ¿Cómo es que trabaja tu base de datos? Cuando tú tienes una aplicación, esta genera una consulta, ¿sí? Y la consulta va a la base de datos. Ahí tienes un software de procesamiento e interpretación de consultas, que normalmente es tu DB. Y luego tienes toda la interpretación, es decir, toda esta parte de acá es tu DB, tu Database Engine. Y esto es lo que va a gestionar los archivos en los que están guardados los datos. Aplicaciones con bases de datos existen de 2 capas y 3 capas. En la primera, 2 capas, tienes un usuario, y ese usuario accede a la aplicación, y esta aplicación accede directamente a la base de datos, ¿sí? Esto no es muy seguro. Pero por el otro lado tienes la aplicación de 3 capas. El usuario accede a un cliente de aplicaciones y este a un servidor. Este servidor actualmente en lo más habitual es que sea un servidor web que te permita tener todas las aplicaciones. Y este recién accede a tu sistema de base de datos. Bueno, a eso le decimos una aplicación de 3 capas. Bien, te agradezco que hayas apreciado este video, que lo hayas compartido conmigo. Si obviamente te ha quedado alguna duda
o quisieras hacer algún comentario, pues en la zona de comentarios estarán bien recibidos. De cualquier manera, un like me serviría de mucho. Suscríbete también al canal, que estaré subiendo mucho más material, y comparte el video a ver si es que a alguien más le puede dar uso. Mi nombre es Osamu Yokosaki y te agradezco de nuevo el haber visto este video, y te espero en una próxima oportunidad. Bye.